Gracias, Francisca. Muy bienvenidos a todos, a todas, a todos quienes estén aquí hoy día. Este va a ser un taller que efectivamente va a tratar sobre algo que nos une a todos como humanos. Así como la biología nos puede unir a todos nosotros y somos parte de una misma raza, justamente las emociones son algo también que a veces lo tenemos como más abstracto, pero efectivamente son algo que compartimos todos nosotros como humanos, y es una cosa que además eh, nos trasciende y nos acompaña durante todo el día, 24/7, durante todos los ámbitos de nuestra vida. No solamente en lo personal o en el fuero interno, sino en lo interpersonal, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, etc. Entonces, desde esa perspectiva, yo quisiera invitarlos a que hoy día se impliquen con este taller, se involucren, sean parte de él de forma activa. A quienes quieran y quienes puedan, los invito a prender la cámara porque vamos a tener espacios de interacción. Me gustaría mirarlos también todo el rato mientras ustedes estén en este taller conmigo, van a estar también emocionando. Yo también, entonces es importante para mí poder tener el feedback de sus rostros, de en qué están. También los invito a que durante todo el rato, a pesar de que no todo el momento voy a estar pendiente de ello, si ustedes quieran pueden ir compartiendo ideas, preguntas, apreciaciones a través del chat. En los momentos en los que yo pueda, yo lo voy a revisar. Si alguien desea, también puede levantar la mano a través de las reacciones de Zoom para tomar la palabra o hacer una pregunta, porque la idea es que este taller sea dinámico e interactivo. ¿Ya? Y para partir con el tema de las emociones, que como ya les contaba es algo, un fenómeno humano que nos trasciende y nos involucra a todos, les quiero dar un poquito de contexto. Primero, vamos a hacerlo hoy día a partir de eh, observar cómo estas emociones, este mundo emocional, tiene disposiciones en exceso, en equilibrio, en déficit, y a partir de eso también, en esta gama tan amplia y tan compleja, a veces incomprensible de las emociones, es que nosotros tenemos además un mundo básico, y eso es a lo que nos vamos a acotar hoy día, hacia conocer cuáles son como los principales puntos, las emociones básicas de, digamos, de los seres humanos, y cómo ellas nos permiten además aliarnos a lo que nosotros hacemos, sentimos y somos todos los días, porque las emociones son además predisposiciones de las acciones. Y para hacerlo, para comenzar a entrar en este mundo emocional, yo les voy a pedir que desde ya ustedes vayan pensando en algo que les voy a preguntar más tardecito, que es todo lo que aparece en sus cabezas, todo lo que aparece en sus sensaciones, en su cuerpo, cuando nosotros hablamos de emociones, porque para algunos este es un mundo muy normal, muy cercano, para algunos nunca se han preguntado dónde están las emociones, en dónde habitan. Eh, para otros es un mundo incomprensible, confuso, extraño, porque no es concreto. Y vamos a partir, voy a partir esta presentación compartiendo pantalla con un contexto muy general que nos va a ayudar a comprender cómo es que nosotros vivimos el mundo de las emociones. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Si alguien me ayuda haciéndome así con algún dedito. Sí, se ve perfecto. Fantástico. De hecho, si ustedes quieren, yo los invito a que en la vista de pantallas puedan compartir a la mitad, cosa que puedan verme a mí y también a la pantalla para que vayamos interactuando juntos. Y si quieren ver a varios de sus compañeros, pueden ampliar la visión de galería y así nos vemos todos juntos. Bueno, les cuento. Resulta que nosotros tenemos todos estos pensamientos, todo este ser cognitivo, todas estas posibilidades intelectuales que nos permiten hoy día estar aquí compartiendo juntos frente a una pantalla en Zoom. A mí me permiten haber estructurado, ¿cierto?, esta presentación para compartirla con ustedes. Y también tenemos esta parte humana del corazón, digamos, de las sensaciones, y como decía, esta imagen a veces se dan la mano estas dos partes y a veces se separan, se conflictúan, ¿cierto? Todas estas dos partes, estos dos dominios de nuestro ser humano están dentro de nosotros, de nuestro cuerpo físico, y precisamente por eso es que lo primero que les quiero poner acá es el cuerpo. Y esto puede parecer tan obvio, pero en realidad sucede que las emociones no son cosas que aparecen por allá afuera, no son abstractas, suceden dentro de nosotros, suceden en nuestra corporalidad, están acá presentes. De hecho, muchos de nosotros, y quizás algunos puedan así darse cuenta con esto que les voy a compartir, sentimos las emociones corporalmente y estamos precisamente atentos a que
está ocurriendo alguna de ellas cuando nuestro cuerpo nos lo revela, porque se nos aprieta el estómago, porque se nos acelera el corazón, porque nos dan ganas de predisponernos hacia adelante, porque nos queremos esconder, etc. El cuerpo es uno de los dominios de nuestro ser. Tenemos otros dominios de nuestro ser humano, en los cuales tenemos también, por ejemplo, como estamos hablando, la emoción, y también podemos decir que tenemos el ámbito del lenguaje. A lo menos estos tres dominios nos componen como seres humanos. Y estos tres dominios son tres ámbitos de nosotros en los cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender, experienciar y guardar información del registro completo de la gama de cosas que hemos vivido dentro de nuestra vida, y a partir de estos tres dominios, cuerpo, emoción, lenguaje, es que cada uno de nosotros tiene una coherencia, ¿ya? Es decir, lo que habita en mi lenguaje, mis creencias, mis aprendizajes, mis valores, mi forma de expresarme, incluso las palabras con las que puedo yo comunicarme a través de ustedes, mi idioma, mi cultura, componen una Natalia Franco en específico que puede ser diferente de algunos de ustedes que están dentro de esta sala. Mis emociones, el cómo yo las viví, el cómo las aprendí en mi casa, en mi familia, en mi contexto sociocultural, el cómo puedo expresarlas o cómo puedo no expresarlas, las que están más disponibles o menos disponibles, también son parte de esa coherencia, y el cuerpo es el que contiene todo esto y me va a permitir hacer o no hacer acciones. Lo interesante de esta coherencia que todos los seres humanos tenemos es que podemos aprender a partir de cada uno de estos ámbitos, y no solamente desde el ámbito del lenguaje o el ámbito cognitivo, que es el que habitualmente estamos acostumbrados a aprender. Entonces, ¿qué tipos de aprendizaje se tienen en estos ámbitos? En la emoción nosotros aprendemos por inmersión. En el lenguaje nosotros aprendemos por instrucción, y en el cuerpo nosotros aprendemos a través de la repetición. No sé si se alcanza a ver acá, que dice cuerpo, ahí está, recurrencia o repetición. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a aprender un baile, ¿cierto? O cuando yo aprendí a andar en bicicleta, practico, hasta que finalmente me logro equilibrar y mi cuerpo tiene un aprendizaje nuevo que puede incorporar, ¿cierto? En el cuerpo, además, yo voy a tener algunas disposiciones que voy a poder aprender. En el lenguaje yo voy a aprender por instrucción, ¿cierto? Voy a la escuela, a la universidad, leo libros, puedo hacer papers, busco información, y en la emoción, como decía, aprendo por inmersión. Por lo tanto, lo que nosotros hemos aprendido como seres humanos respecto de la emoción tiene que ver con las experiencias que nos han sido posibles tener, y las que no nos han sido posible tener, probablemente no las hemos aprendido o las hemos aprendido en exceso o en déficit. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Cada uno de nosotros tiene presente las 6 emociones básicas que hoy día vamos a revisar en detalle, y están disponibles dentro de nuestra biología y dentro de nuestra humanidad. Pero algunas de las emociones, lo que yo conozco como rabia, en realidad lo conocí como impotencia, porque es el déficit de esa emoción, porque en mi casa fue esa la forma en la que yo lo conocí en mi experiencia de vida, en mi entorno, en mi contexto, y a lo mejor algunos de ustedes pueden conocer el miedo, pero en realidad no es miedo, sino que es pánico, porque también en su contexto, en su experiencia de vida, en su biografía, fue así como la aprendieron. Entonces, estos ámbitos de nuestro ser nos permiten algunos aspectos para poder beneficiarnos en el apoyo de este aprendizaje emocional y esta revisión emocional que vamos a hacer hoy día. Por ejemplo, en el lenguaje podemos ver y darnos cuenta, como les decía yo, comenzar a pensar desde ya, cuáles son las creencias y los juicios de valores que yo tengo sobre las emociones, sobre el mundo emocional en sí, y también sobre todo las emociones en particular. También podemos ver las narrativas socioculturales y darnos cuenta de que, por ejemplo, si yo nací en Chile, puede ser muy diferente la posibilidad que tengo de expresarme yo como mujer en una rabia equilibrada, o en una rabia, digamos, expresa, manifiesta, que si nací en Irán. Si nací mujer o si nací hombre, en términos de género, también pueden ser diferentes, por ejemplo, en si tengo la posibilidad o no de expresar tristeza o vulnerabilidad o ternura.
Y así los constructos de género, los constructos sociales, nos van a generar una narrativa que van a disponernos, de cierta forma, por ejemplo, frente a las emociones. Y como decía, podemos desaprender eso, podemos desafiarlo y podemos modificarlo de acuerdo con lo que vayamos necesitando. En cuanto a las emociones, nos vamos a dar cuenta hoy día, apoyados también por nuestro ámbito cognitivo, porque vamos a hacer como un zoom y las vamos a poner así como sobre una mesita de laboratorio para poder investigarlas, que podemos encontrar excesos, déficit y equilibrios, y además que tenemos la posibilidad de generar regulación emocional. Es decir, de todas estas emociones que nosotros tenemos y que sentimos biológicamente, vamos a aprender algunos pequeños tips y algunas técnicas para poder encontrar el equilibrio, que es el centro de la emoción, donde siempre voy a poder encontrar una sabiduría que me va a acompañar a tener acciones efectivas. Y además nos vamos a dar cuenta de que en nuestra emoción, como les hablaba también de la biología, existe una cualidad que tenemos los seres humanos, que es la resonancia límbica. Y eso permite que nuestro cuerpo, nuestro cerebro en este caso, esté habituado y esté adaptado para que yo pueda resonar con los otros y percibir qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está emocionando el otro, y particularmente para que yo me pueda contagiar de un estado emocional. Esto es bien interesante y lo vamos a revisar en un momento más, pero efectivamente las emociones se contagian, por lo tanto yo puedo predisponer a los otros también con el estado emocional en el que yo esté. Y en el cuerpo vamos a darnos cuenta de que tenemos algunas disposiciones como la expansión y la contracción. En la expansión, por ejemplo, que es un cuerpo más suelto, más distendido, que está más en apertura, yo puedo conectar con más facilidad con ciertas emociones y con más dificultad con otras. Por ejemplo, para tener una expresión de una rabia digna, es difícil que si estoy en un cuerpo muy expandido, yo pueda sostener la atención que a veces requiere una conversación difícil. En cambio, en contracción, por ejemplo, que es otra de las disposiciones de nuestro cuerpo, también podré acceder a algunas y a otras emociones no. Por ejemplo, si estoy contraído, va a ser más difícil que yo pueda disfrutar y relajarme, que es una de las emociones también que vamos a revisar hoy día. Y en nuestro cuerpo, una cosa impresionante que ocurre con nosotros, y existen incluso técnicas y metodologías para poder aprenderlo, es que cada uno de nosotros puede acceder a las emociones que les voy a presentar hoy día a través de la respiración. O sea, cada uno de nosotros está adaptado desde que somos bebés, tengamos o no tengamos empatía desarrollada, incluso biológica y emocionalmente, para tener los mismos movimientos de gesticulación, de músculos, el mismo tipo de respiración y el mismo tipo de reacciones, incluso físicas o en nuestros rostros, frente a estas emociones básicas. Por lo tanto, así como podríamos decir que habitualmente los seres humanos podemos decir que todos tenemos ojos, cabezas, piel, manos, no sé, respiramos, gusto, tacto, las emociones también serían uno de los sentidos que podríamos consensuar que nos unen a todos. Y a partir de ellas podemos encontrar un lenguaje común, un lenguaje que nos puede llevar hacia el respeto, hacia la comprensión del otro como un legítimo otro. Ahora, si seguimos avanzando en esta coherencia que yo les mostraba, vamos a darnos cuenta entonces que como cada uno de nosotros somos una coherencia particular a partir de lo que aprendimos, no vemos las cosas como son, sino como somos, y de esta forma, mediante esta coherencia que nosotros somos, interpretamos el mundo. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos observadores de este mundo a partir de lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que creemos, lo que sentimos. Y esto es una cosa muy interesante, porque significa que, por supuesto, el mundo que está allá afuera está dado, y si bien tenemos ciertos consensos en los cuales podemos describirlo, ponernos de acuerdo, medirlo, comprenderlo, interpretamos la realidad de lo que nos sucede a cada segundo a partir de esta coherencia que nosotros somos. Por lo tanto, las emociones que nos acontecen y que acaecen 24/7 en nosotros, nos llevan también a interpretar el mundo de una forma distinta. Por eso es que alguien, por ejemplo, que tenga una predisposición en su narrativa de que las emociones son algo valioso, interesante y útil, puede estar muy conectado y muy interesado en este taller. Y otra persona que piense que las emociones, por ejemplo, son algo eh, incomprensible, extraño,
inútil incluso, podría ser que prefiera no participar de este taller o que diga, bueno, vamos a ver de qué me va a hablar esta señorita, a ver si es que tiene algo con lo que sorprenderme y que sea lógico, ¿verdad? Entonces, sucede que aquí también hay una función de nuestro cerebro que todo el día está, y a cada segundo de nuestra vida, como un mecanismo protector, evaluando si esto que yo estoy viviendo me beneficia o me amenaza, ¿ya? Por lo tanto, al ser interpretadores de la realidad, en primer lugar tenemos que tener claro que la realidad 24/7, como digo yo, no está siendo de una forma, sino que yo la estoy interpretando desde ese punto de vista. Y al tener también esta cualidad de seres interpretativos, nosotros podemos darnos cuenta de que la realidad me da el poder de elegir cómo me vivo las cosas. Entonces, más que un gap, más que, digamos, una tara, el del ser seres interpretativos, que todo el rato estamos diciendo esto sí o esto no, o me gustó o no me gustó, o lo estoy viendo bueno o malo, tenemos la posibilidad de parar, dar un paso hacia atrás y decir, oye, mira, esto es lo que estoy sintiendo hoy día, y esto que estoy sintiendo, y esto que estoy observando, y esto que estoy interpretando, ¿me suma o me resta para las posibilidades que yo quiero construir en mi vida? ¿Ya? Parte de eso relevante justamente tiene que ver con las emociones, y por eso es que hoy día vamos a revisarlas en detalle, y también vamos a revisar cómo ellas, al ser transversales dentro de nuestra humanidad, nos permiten ser útiles y valiosas para nuestro ámbito laboral, para nuestro ámbito interpersonal y personal también. Entonces, las habilidades y las competencias que les voy a entregar hoy día en este taller sirven tanto para su contexto de desarrollo profesional como para su vida. Si nosotros retomamos entonces la idea de que somos seres interpretativos, una pregunta que nos podríamos hacer es si nuestra forma de ver actual nos facilita o nos dificulta crear las realidades que tú quieres hoy día, ¿ya? Y si bien nosotros no podemos elegir muchas de las cosas que nos ocurren, siempre podremos elegir cómo me las vivo, cómo las interpreto, cómo las percibo. Y las emociones que hoy día comprenderemos tienen que ver con apoyarnos en ese sentido. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. A mí me gustaría saber qué me dices tú acerca de todo esto que estamos conversando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una forma muy interactiva. Les voy a invitar a que ustedes ingresen a www.mentic.com, ya sea en sus computadores o en su pantalla de celulares. Lo pueden hacer también escaneando el código QR que les estoy compartiendo allí, y van a ver una interacción donde se les va a abrir una pantalla que les va a permitir dar respuestas. Cuéntenme, por favor, si quieren abran sus micrófonos y cuéntenme si están pudiendo acceder. Yo mientras tanto voy a dejar de compartir acá un segundo. Cuéntenme primero, no, todavía no voy a dejar de compartir. Primero voy, y ahora voy a compartir esto que aparece, les está apareciendo a todos ustedes, que es, ¿qué me pueden decir sobre las emociones? Si alguno no alcanzó a notar el código o entrar al QR, entra a menti.com. Si alguien me puede ayudar escribiéndolo en el chat, se lo agradecería muchísimo. Y el código que está es el que dice acá arribita, 3548933. Y acá los invito a jugar, a que me cuentan lo que sepan, lo que crean, lo que piensen, lo que les enseñaron al respecto, las creencias, los juicios, las apreciaciones que tienen sobre las opiniones, las emociones, perdón. En este caso, puede ser cualquier cosa y la respuesta va a ser anónima, totalmente. Entonces, lo que nos va a ayudar es que ustedes vayan entregando su respuesta en tiempo real, que va a ir apareciendo ahí en la pantallita anónimamente, va a ser cómo es que en general las personas interpretamos las emociones, ¿ya? Pueden ser diferentes tipos de respuestas. Por ejemplo, no entiendo nada sobre las emociones, me interesan, me gustaría saber más, eh, creo que hay algunas buenas y otras malas, a veces he leído al respecto, sé que existe una inteligencia emocional, algunos tienen, otros no la tienen, lo que sea, ¿no? Y vamos a ir mirando la respuesta. Ahí empiezan a aparecer. Son un medio de expresión, comandan la vida, conjugan con un todo, no se magnifica lo importante que este sentido tiene. Mira,
Interesante. Lamentablemente no se toma en cuenta siempre el estado emocional de la persona. En efecto, son personales, somos seres emocionales, son expresiones múltiples del sentir del ser humano. Me permiten transitar en la vida de acuerdo a las distintas situaciones que me toque vivir. No son ni buenas ni malas. Mira, las emociones son las que nos crean el carácter y son difíciles de manejar porque son espontáneas y reactivas. Ok. Las emociones nos ayudan a adaptarnos a ciertas situaciones de la vida cotidiana, nos permiten hacerle entender a los demás nuestros estados de ánimo. Son parte de la esencia del ser humano. Ahí estamos. Esas son las que aparecieron por ahora, esas son también las que vamos a compartir por el momento. Si alguno de ustedes quisiera escribirlas, puede seguir escribiendo porque esto va a seguirse alimentando en tiempo real, o si quiere puede también levantar la mano y tomar la palabra y contarme también un poquito. No sé si alguno de ustedes se anima en este momento. Vamos a dar un segundo por si alguno de ustedes quisiera contar qué es lo que les aparece al leer todas estas reflexiones de sus compañeros, lo que ustedes mismos pueden sentir, o si hasta ahora tienen alguna duda respecto de esto que estamos conversando del mundo de las emociones. Si no hay ninguna pregunta ni ninguna acotación, entonces avanzamos y les quiero empezar ya porque estoy con muchas ganas de contar cómo es que este mundo de las emociones se desentraña, qué es lo que podemos aprender de ella. Y quiero además contarles que son, eh, pareciera, estudiantes bastante avanzados, porque hubo varias de las cosas que comentaron que efectivamente son así. Las emociones, les puedo contar que efectivamente nos movilizan, predisponen nuestro actuar, ¿ya? Las emociones vienen del latín emotio, o del inglés emotion, por lo tanto nos mueven a. Y eso es bien interesante porque en realidad superpone de alguna forma o supone que primero la emoción aparece y acaece y luego viene la reacción de lo que yo voy a sentir, pensar, actuar, etcétera. Por lo tanto, son como una especie de combustible, ¿ya? Y cuando ese combustible tiene el octanaje y tiene, digamos, la potencia que yo necesito, es que esas acciones van a ser efectivas, como les comentaba hace un momento atrás. También son contagiosas. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, estoy presentando esta presentación con entusiasmo, con alegría, o incluso si tiendo a sonreír, va a ser más probable que ustedes puedan contagiarse de ese estado de ánimo. Y así también pueden ustedes ver que eso explica por qué cuando, por ejemplo, yo veo a alguien llorar o cuando estoy en un ambiente de rabia, también empiezo a sentir que o me empiezo a complicar o puedo sentir su dolor eventualmente o a veces incluso puedo enojarme o ponerme tenso. Efectivamente generan un contexto entre nosotros, ¿ya? Son inevitables, efectivamente, como alguien comentaba, son una parte de nuestra naturaleza que debemos comprender y es un tremendo potencial de sabiduría. A mí me gusta decir que las emociones son como la alarma del auto. ¿En qué sentido? En que comienzan a aparecer y empiezan a mostrarnos señales y sensaciones y nos pueden dar una señal de que algo está pasando. Hay algo que está diciéndome, atención, atención, presta acá tu atención y revisa qué es lo que está ocurriendo, cuál es esta señal que el mundo te quiere dar y cómo vas a interactuar con esta señal del mundo, ¿ya? Y eso es justamente lo que vamos a trabajar en un segundo. Y son gestionables, ¿ya? No las podemos controlar, no las podemos evitar, no podemos decir, ok, a partir de ahora no voy a sentir emociones hasta, no sé, las 8 de la noche cuando termine mi jornada laboral. Por eso es bastante loco cuando las personas, por ejemplo, nos dicen, usted deje sus emociones de la puerta hacia afuera y después cuando se vaya a su casa se las pone de nuevo. O aquí que estoy en un contexto, por ejemplo, de seriedad o de lo que sea, voy a estar sin emociones y después cuando vuelva a mi vida personal voy a tener emociones. Es absolutamente imposible, ¿ya? Y no puedo controlar lo que pasa con mis emociones, pero sí puedo gestionarlas. ¿Y cómo se gestiona? La mejor forma de gestionar las emociones es aprender de ellas. Y lo que vamos a hacer en esta sesión justamente es como un zoom a cada una de estas 6 emociones básicas, porque además son muchísimas y por eso fue que atrás puse una paleta de colores, porque pienso que es la mejor forma de hacer una metáfora o una analogía con las emociones. Son cientos de emociones. Hasta ahora están descritas creo como 275, así como con nombre, apellido y para qué cada una de ellas nos sirve.
pero la verdad es que es una gama muy amplia, y hay 6 básicas, como los colores básicos, que nos permiten comprender, digamos, orientaciones particulares y generales. Algunos dicen que son 4, otros que son 6. Puedo usarlas para lograr acciones efectivas en la medida que las voy aprendiendo. Por lo tanto, mi autoconocimiento, primero, el conocimiento que vamos a hacer hoy de las emociones que tenemos y compartimos los humanos, y luego el que vamos a tener de cada uno de nosotros y cómo emocionamos será muy valioso. Efectivamente, como también alguien mencionó, no son ni buenas ni malas, sino que podemos decir, quizás una forma de mencionar lo que nos abre más posibilidades, es decir que pueden ser placenteras o displacenteras, y sobre todo que son útiles o no útiles para la acción y el resultado que quiero lograr. Al respecto de esto, por ejemplo, si yo quiero felicitar a una persona, celebrarla, reconocerla, y estoy en la tristeza, es probable que mi acción sea menos efectiva de que si estoy en la alegría. Del mismo modo, si yo quisiera, por ejemplo, ir a pedir aumento de sueldo a mi jefatura, o a reclamar dignamente qué es lo que necesito por un compromiso que se incumplió y estoy en el miedo o en la tristeza, lo más probable es que no voy a poder tener una efectividad tal como quisiera si estoy en un equilibrio de la rabia, que sería la dignidad, donde puedo sostener una cierta tensión corporal, donde puedo tener, digamos, la claridad de que estoy defendiendo algo de que para mí es valioso, versus el temor de perder algo importante que me podría generar el miedo o el sentir que ya perdí cuando estoy en la tristeza. Como les decía, también tiene una carga sociocultural y esto es muy importante de conocer. Tenemos efectivamente una carga de cuáles son las emociones que son bonitas o feas de expresar, permitidas o no permitidas, de acuerdo con nuestro género, de acuerdo con nuestro contexto. También incluso diría yo que tenemos ciertos estigmas de que ciertos contextos socioculturales expresan más ciertas emociones que otros, eh, y que en algunos de ellos, digamos, están más o menos validadas. No sé si ustedes han tenido, por ejemplo, la oportunidad de conocer vecinos argentinos, españoles, por ejemplo, y darse cuenta de que ellos pueden ser mucho más directos, mucho más asertivos con su expresión de la rabia, que por ejemplo nuestros hermanos orientales, a veces japoneses o chinos, pueden ser bastante más reservados con sus emociones y a lo mejor a veces sentirlas efectivamente como los humanos que somos, pero no poder expresarlas o no incluso tener conciencia de ellas. Y eso también nos genera ciertos sesgos y ciertas brechas. Es importante que en ese sentido revisemos cuál es el contexto de creencias en el cual yo me muevo o la persona con la que estoy interactuando se mueve, para comprender también qué emociones va a tener más o menos disponibles o por qué emociona con tal predisposición. Y son pasajeras. Voy a contarles acá una metáfora. Es la metáfora de las olas del mar y el fondo del mar. Este es el océano, y en el océano encontraremos que las olitas que están en la superficie son las emociones. Una emoción saludable es pasajera, viene, se expresa, me muestra la sabiduría de aquello que me quiere revelar y se va. Si una emoción se queda por más periodo, es posible que no he podido atenderla o no he podido gestionarla y expresarla, o que también esté representando algo que se está construyendo como un sentimiento, que es algo que tiene una duración mayor respecto de algo o respecto de alguien. Entonces ya aquí entró el mundo corporal y el mundo lingüístico a ser un constructo. Esa emoción entonces va a ser parte de un ingrediente, de un algo más grande. Y bajo de estas olitas, en el fondo del mar, yo encontraré los estados de ánimo. Y los estados de ánimo son predisposiciones emocionales, ¿ya? En general hay 4, pero por ejemplo, una emoción muy sostenida en el tiempo puede convertirse en un estado de ánimo. Por ejemplo, la alegría sostenida permanentemente por un periodo muy grande de tiempo en mi contexto social, en mi familia, etcétera, puede convertirse en optimismo. Así como también, por ejemplo, una tristeza durante largos periodos, no solo de la vida, sino de tiempo, de años, podría convertirse en depresión. Y esta imagen que les puse en el lado izquierdo, además la quise compartir para que ustedes vean que efectivamente existen estudios que nos revelan y nos dan un pequeño mapeo
de cómo estas emociones acontecen en nuestro cuerpo físico. No es que sean algo abstracto, sino que efectivamente hay ciertos sectores del cuerpo en los cuales además puede concentrarse con más fuerza o con más intensidad la reacción biológica de cada una de estas emociones. Estas fotografías, por ejemplo, han sido tomadas a partir de cámaras térmicas. Y acá están nuestras queridas 6 emociones básicas. Estas son las que vamos a conversar hoy día. Estas serían, digamos, como una gama de colores neutros básicos emocionales que todos nosotros podríamos compartir. La rabia, la alegría, el miedo, la tristeza, la ternura y el erotismo. Y lo interesante es que además estas 6 emociones pueden ser aplicadas en mi mundo laboral. Sí, en mi mundo laboral. ¿Cómo podrá ser aplicable el erotismo en el mundo laboral? Por ejemplo, se preguntarán algunos de ustedes. En el mundo profesional se van a dar cuenta muy rápidamente, se los voy a comentar en un ratito más. Efectivamente, todas ellas están presentes y son disponibles como un potencial que cada uno de nosotros podemos aprovechar. Y efectivamente, cada una de ellas se presentan con diferentes equilibrios, excesos o déficits. Por un momento voy a dejar de compartir porque me gustaría saber si hay alguna pregunta, cómo van escuchándolo, qué les aparece, si hay comentarios a partir de esto que hemos mencionado hasta ahora, y si hay algo nuevo que les aparece respecto de claridades sobre el mundo emocional y cómo los habían comprendido hasta ahora. ¿Qué puede ser nuevo? ¿Qué puede ser distinto? Si alguno de ustedes también quiere, puede escribirlo en el chat. Y mientras tanto estoy revisando acá si hay comentarios. Mi cámara tiene problemas técnicos, doctora Marlenis Martínez, no te preocupes Marlenis, encantada, gracias por compartir en el chat, no hay ningún problema. Richard nos dice que importante este tema, hay personas que indican que las emociones de otros no influyen sobre los demás. Tema a tener en cuenta, y la verdad es que sí, sí influyen en 2 ámbitos, influyen en el primero, si estoy frente a esa otra persona, efectivamente por resonancia límbica, yo podría contagiarme y entrar en la inmersión de esa otra persona, y también si no estoy frente a esa persona y tengo interacciones con ella permanentemente, lo más probable es que lo que a esa persona le esté ocurriendo y esté emocionando, influyan en cómo esa persona está interpretando el mundo, por lo tanto va a influir también en cómo me está interpretando en mí las interacciones que tiene conmigo. Por eso es que también puede ser súper interesante, incluso en un contexto de interacción académica, laboral, atención al cliente, aprendizaje, el mundo emocional en el que están los otros respecto de lo que yo les quiero contar y compartir. Por ejemplo, si yo me doy cuenta de que ustedes hoy día están en un mundo emocional de abulia, apatía, tristeza, desinterés, desvitalización, va a ser menos posible o menos efectivo que el contenido que les estoy compartiendo pueda ser asimilado por ustedes y puedan hacer enlaces e interconexiones con cómo esto les aporta a su vida. En cambio, si yo me encargo de que ustedes estén animosos, interactivos, entusiastas, va a ser más fácil y más posible que podamos generar una interacción, ¿ya? De ese punto de vista también es interesante darnos cuenta de que podemos nosotros predisponer a los demás hacia una cierta emoción, y si no hay más comentarios ni hay preguntas, entonces seguimos con esta revisión del Zoom emocional. Vuelvo a compartir en mi pantallita. Les quiero comenzar a contar emoción por emoción, que cada una de ellas precisamente tiene que ver con una sabiduría. Parece que no funcionó la animación, pero no importa, vamos a entonces quedar sin el efecto sorpresa y vamos a ir rápidamente haciendo interacciones e interconexiones con lo que dice la pantalla, ¿verdad? Y les cuento entonces que la tristeza tiene que ver, por ejemplo, con lo perdido. La tristeza tiene que ver con valorar aquello que nos importa, de eso da cuenta. Y precisamente la valoración y la tristeza nos permite encontrar un mundo emocional de sabiduría y de potencial respecto de las reflexiones y la añoranza. Qué importante. Si yo no valoro nada y si yo no tengo la posibilidad de conectar con la tristeza nunca, entonces vivo en la indolencia, que es el mundo que me conecta además con cierta indiferencia.
Por lo tanto, no hay nada que perder porque nada es importante, nada es valioso. Ahora bien, si yo en el día a día estoy con mucha tristeza o tengo una predisposición hacia la tristeza, es posible que tenga más facilidad para estar en estados depresivos o en estados melancólicos, donde en realidad puede ser que todo lo pueda ver respecto de lo perdido, donde haya una predisposición más hacia el pasado, hacia lo que ya ocurrió, más que al estar en el presente, estar mirando lo que se perdió, y además de eso, tender a la posibilidad de creer que vaya a seguir perdiendo cosas. Entonces, en la tristeza, por ejemplo, podemos encontrar un cuerpo más lánguido, eh, una predisposición mayor hacia la introspección, que en el punto equilibrado, como decía, nos sirve la reflexión, pero en un punto que está un poco más excedido, quizás me va a desconectar un poco de los que están frente a mí. Y de esa forma va a ser menos posible, por ejemplo, estar aquí en el ahora, en el presente, y estar disfrutando o estar conectando con esto nuevo que está ocurriendo y por lo tanto conectarme con la ganancia. Se me adelantó. La rabia es una emoción que nos habla del daño o la injusticia. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque cada uno de nosotros es muy probable que con rabia haya entendido que justamente lo que se expresa es enojo o ira o agresión. Esta es una de las emociones más, diría yo, castigadas, más vapuleadas y menos comprendidas, más mal interpretadas y de las cuales tenemos menos conciencia de la sabiduría emocional que tiene, porque efectivamente la rabia nos permite defendernos y poner límites. Pero desde su equilibrio, que es la dignidad, la rabia también puede actuar como un impulso. La rabia es un combustible, es un motor que nos moviliza, es una chispa que nos da vida, que nos da fuerza y que nos predispone a movernos. Sin embargo, como esta emoción ha estado tan diríamos, incomprendida o ha sido tan confundida con solo su exceso, generalmente la hemos confundido con la prepotencia, con la ira o con la agresión, por lo tanto ha sido muy castigada. Además diría yo que en nuestros contextos latinoamericanos ha sido también muy castigada porque hemos tenido una historia biológica incluso que duerme en nuestros ADN muy grandes de sumisión. En nuestro contexto chileno diría que hemos tenido también un aprendizaje sociocultural de agachar el moño, de quedarnos callados, de aguantar, o en su defecto, digamos, salir desde un lugar con quizás un poco más de exceso de rabia a tratar de defender la dignidad. La dignidad, la verdad es que tiene bastante más que ver con un estado certero de poder decir no, hasta aquí no más, este es mi límite, basta, no lo acepto, estoy en desacuerdo o defiendo este punto, pero que no tiene que ver necesariamente con salir a agredir. Y lamentablemente esa dignidad ha estado tan poco instalada en nuestro contexto que lo más habitual es que nosotros tengamos este péndulo de un lado al otro que podemos ver dentro de esta representación, que es el péndulo impotencia-prepotencia. Impotencia-prepotencia. La impotencia, que sería el déficit de rabia, por ejemplo, es algo que nos lleva además generalmente hacia un espacio de desesperanza, que es lo que hemos visto además que ha estado desaprendiéndose o destramándose en los últimos años, particularmente en la sociedad y en nuestro país, porque veníamos desde una desesperanza aprendida muy grande durante muchos años, y nos movimos un poco hacia este intento de dignidad, quizás penduleando, ¿cierto? Y en la impotencia también nos vemos en el desamparo, que este es un punto bien interesante, porque cuando no tenemos la rabia disponible en dignidad, también tenemos una predisposición hacia poder desempoderarnos y estar en un lugar mayor de víctimas en nuestras vidas. De esa forma esperamos que haya otro que venga a ejercer esta defensa por nosotros,
y que la dignidad, digamos, la traspasemos hacia un tercero. Entonces la verdad es que nos desempoderamos y a veces vivimos en esa impotencia, como decía al principio, interpretando que la realidad es amenazante, que la realidad es mala, que los otros son malos, que los otros tienen la culpa, porque es que tú, es que tú. Y cuando vivimos desde este punto de vista, en la impotencia, lamentablemente solemos hacer esto con la manito, señalando al mundo como el culpable de nuestras situaciones, pero yo les tengo una noticia muy importante y un gesto que quiero que nunca olviden después de esta charla, y es que cuando yo hago así en el mundo, hay un dedito que va para allá y hay tres deditos que apuntan hacia este ladito. Por lo tanto, precisamente eso que yo estoy mostrándole al mundo tiene mucho que ver conmigo. Y hay algo de mi interpretación, de mi forma de ser, que yo puedo gestionar para que eso que está pasando allá afuera sea distinto, como les decía hace un rato atrás. Me gustaría saber qué les parece a ustedes esta rabia, cómo la han vivido, qué les aparece, y además cómo se les ocurre que podría ser útil la rabia, por ejemplo, en el contexto laboral, profesional. ¿Qué podría pasar si es que no hay rabia, si es que tengo la rabia en déficit, eh, o si es que tengo la rabia en exceso? Acá también nos comentaban respecto de la tristeza, perdón que no puedo ir mirando el chat mientras estoy proyectando. Los seres humanos pasamos por momentos de tristeza, sin embargo, para medirla se tiende a valerse de acciones proactivas, pensamientos positivos y de la resiliencia para continuar con perspectivas afectivas sólidas y esperanzadas en el bienestar y calidad de vida. Exactamente, Marlenis. Y yo diría que justamente eso es lo que nos permite la tristeza en equilibrio. eh, la posibilidad de tener una perspectiva, de reconocer las posibles o potenciales pérdidas y reflexionar también lo que se ha perdido y hacia dónde voy. Eh, Hay naciones incluso, diría yo, que han carecido de tristeza. Yo tuve el privilegio de tener por muchos años una mentora de nacionalidad venezolana y conversábamos en las épocas de gran crisis política en Venezuela, donde ella me contaba: nosotros hemos tenido tan disponible la alegría, la celebración, el carnaval, el goce, el calor, la playa, que se nos olvidó la tristeza, y por lo tanto, digamos, no teníamos disponible la posibilidad de reflexionar en todo lo que íbamos perdiendo, y siempre no importaba porque siempre iba a haber abundancia, siempre iba a haber más, y nunca nos dimos cuenta de las cosas que íbamos perdiendo en el camino. Entonces se dan cuenta que ningún exceso de ninguna de las emociones es valioso, ni siquiera el exceso de alegría, que es justamente lo que vamos a ver en un segundo más, porque todas ellas nos predisponen a ciertos mundos, y si el mundo al que nos está predisponiendo no es aquel al que yo busco, eh, generalmente me genera perjuicios. Si seguimos con las emociones, yo les podría contar, por ejemplo, que el miedo es una emoción que tiene que ver con la pérdida futura. Y el miedo también es otra de las emociones que hemos visto que están mal catalogadas, porque sentir miedo es malo. Y hay una frase acá también que es bien importante y que me da pie a darles otro tip respecto a las emociones, que es el no tengas miedo. Y las emociones no se pueden manejar con instrucciones cognitivas. De hecho, yo les diría, son dos partes diferentes del cerebro las que interactúan justamente cuando decimos esto. El no tengas miedo es recibido por acá, por nuestro neocórtex, que ve la parte cognitiva, y el miedo lo siente el cerebro límbico, que está por acá el miedo. Entonces son dos partes que no se conectan. Por lo tanto, cuando a ti te dicen, no, pero no tengas pena, pero no, pero si no es ¿para qué tanto? O no te enojes, la verdad es que lo más probable es que uno se enoje más, porque no hay posibilidad, digamos, de que esa instrucción pueda ser útil. El miedo tiene que ver con las pérdidas futuras. ¿Y por qué no es malo, sino que es valioso? Porque nos permite proteger y protegernos para no perder. Si yo no tengo disponible el miedo en mi vida, estoy en la imprudencia, que ese es el déficit de miedo. Y por lo tanto puedo tener, por ejemplo, conductas temerarias o arriesgadas. Incluso es más, si yo no tengo el miedo disponible en mi vida o está menos disponible de lo que necesito, podría ser que no me proteja frente a una situación que pueda ser peligrosa y por lo tanto me exponga de una forma inapropiada o más de la cuenta. Podría ser, por ejemplo,
que por no tener miedos, pensemos, un niño que camina distraído por la calle y solamente está pensando en el globo que lleva en la mano o en la pelota que va chuteando con la pelota, simplemente siga con su alegría persiguiendo la pelota, ¿cierto? Y al no tener conciencia de la posible pérdida, no vea que viene un auto, ¿verdad? O sea, en realidad el miedo es una herramienta y un mecanismo protector, ¿ya? El equilibrio del miedo nos permite la cautela, en donde yo puedo ser prudente. Y además en el equilibrio del miedo hay otro regalo súper importante que es la valentía. La valentía habita en el miedo. No fuera del miedo, no lejos del miedo, no son opuestos, porque justamente la valentía tiene que ver con abrazar el miedo y traspasarlo, ir hacia allá. Tomo mi miedo, lo junto, respiro profundo y lo atravieso. Por lo tanto, miedo y valentía no son necesariamente opuestos, sino que serían parte del mismo fenómeno. Y el pánico, que es el exceso de miedo, nos habla de cobardía o de parálisis. Y esto lo podemos ver incluso en nuestro punto de vista físico. Efectivamente, cuando vivimos con un exceso de miedo o con miedo mayor de lo que necesitamos en nuestra vida, no es posible eh, estar menos predispuestos, por ejemplo, a correr riesgos, a tener conversaciones difíciles, a aventurarnos a una cosa nueva en nuestra vida, a confiar, a escuchar al otro, y nos quedamos en una zona de confort. Ahora, por contraparte tenemos la alegría, que es una de las que han sido siempre catalogadas como emociones buenas, ¿ya? Y también podemos ver que la alegría en exceso tampoco es tan saludable. Sin embargo, la alegría es una emoción que podríamos decir que es más placentera y nos habla de lo ganado y la completitud. Y la alegría es tan importante porque nos permite celebrar, reconocer y descansar. Entonces, la alegría es mucho, mucho, mucho más que esas imágenes de estereotipos donde sale una mujer con los brazos arriba, celebrando en el sol. La verdad es que es mucho más valioso que eso, porque la alegría es una emoción que al permitirnos reconocer lo ganado, nos permite, por ejemplo, la celebración de nuestros propios logros y de nuestros propios éxitos, el reconocimiento y el agradecimiento, la declaración de la gratitud con los otros. Por ejemplo, en un contexto laboral, un déficit de alegría puede hacer que todo el día vivamos en la creencia de que con su deber cumple. La falta de reconocimiento o el déficit de alegría nos puede llevar, por ejemplo, a una sensación de ingratitud, donde estamos viviendo desde la insuficiencia, la escasez o la insatisfacción, donde hago, porque nunca es suficiente, porque siempre hay que darle más para adelante, porque siempre hay que hacer más, porque siempre hay que poner la milla extra, y no tengo la posibilidad de detenerme para descansar o celebrar y reconocer en la abundancia de todo lo que hay ganado, de todo lo que hay logrado, de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que hago, de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos. La alegría también es una emoción que nos permite estar en el presente, nos permite hacer como un alto y decir, ok, ya, hagamos inventario. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que soy? ¿En qué estoy hoy día? ¿Hasta dónde he llegado? Por lo tanto, la alegría nos permite, por ejemplo, estar también en este presente y disfrutar. Pero en exceso, esta alegría podría convertirse en euforia, en derroche o en descontrol. Por ejemplo, el derroche, que sería como una diferencia de la abundancia que nos permite la alegría en equilibrio, nos puede llevar a gastar antes de haber ganado, celebrar por los logros que todavía no me he adjudicado, ¿ya? Entonces la alegría, digamos, nos permite un mundo de posibilidades súper grande respecto también de el ver al otro, ver aparecer al otro y reconocerle. La ternura es una emoción que por su parte, yo les contaría que está súper chiquitita, vista súper como mínima respecto de lo que realmente tiene como potencial, porque la ternura está como catalogada para los bebés, para los niños, entre la pareja, los abuelitos, los perritos, los cachorros, y la ternura es un fenómeno complejo y mucho más amplio que eso, que nos habla de lo que merece ser cuidado. Y la ternura
en su máxima expresión nos permite cuidar y cuidarnos. Por lo tanto, también nos habla de la protección. En su equilibrio, precisamente, nos conecta con la compasión, con la dedicación, la consideración, conmigo mismo y con el otro. Y a veces, por ejemplo, podemos tener muy disponible la ternura con otros, sobre todo con los niños, con nuestros cercanos, con nuestros familiares, pero no tener tan claro cómo podemos tener disponible esa ternura con nosotros mismos, cuidándonos, preguntándonos y protegiéndonos en qué estoy, qué necesito, cómo voy, o atendiendo eso que necesito, o además con nuestros cercanos, con nuestros pares. La ternura, además, como es uno de los ámbitos del amor, está muy relegada hacia el punto de vista de los vínculos afectivos. Pero la verdad es que también podemos nosotros tener, por ejemplo, acciones de ternura en el mundo laboral o en el mundo académico. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Y la verdad es que efectivamente nosotros podemos, por ejemplo, preguntarle al otro cómo está, en qué está, qué necesita, cómo se siente. Tener gestos de repente tan pequeños de cuidado como mirar al otro, fijarnos qué es lo que necesita, o tener un gesto de afecto, pueden también expresar ternura y darnos la retroalimentación que necesitamos en el día a día. En déficit, esta emoción nos habla de negligencia. Y en déficit, precisamente, lo que ocurre con esta emoción es que justamente nos sentimos descuidados. Y esto puede ocurrir precisamente en los contextos en los cuales no hay un vínculo afectivo. Por lo tanto, teniendo esta claridad que yo les comento hoy día, yo los quiero invitar a que además consideren la ternura como una expresión que es factible y que está disponible en otros contextos donde no estamos en nuestra intimidad, porque todos merecemos ser cuidados solo por el hecho de existir. Y en exceso, la ternura nos habla de la sobreprotección y nos puede llevar al sacrificio. Y generalmente cuando hay exceso de ternura con otro, hay déficit de ternura conmigo mismo. Me parece que me pasé una lámina. Permítanme que cometa un error. Sí. Y la última de las emociones que les quiero mostrar hoy día tiene que ver con esta que parecía tan loca, el erotismo. Resulta que el erotismo viene de la palabra eros, y eros es vida. Por lo tanto, erotismo nos habla de pasión y de vitalidad y nos predispone hacia el goce, el disfrute y el presente. Ya, pero Natalia, a ver, momento, tú dijiste que esto podía ser aplicado al mundo laboral y al mundo académico. ¿Cómo vamos a sentir eros en ese contexto? ¿Qué pasa cuando yo me apasiono con un proyecto? ¿Qué pasa cuando me encanta y le dedico más horas incluso de las que debería porque estoy entusiasmada con una investigación o preparando un material para hacer una clase? O cuando yo, no sé, disfruto de atender a las personas con las que trabajo, por ejemplo, interactúo con ellas. La verdad es que efectivamente nos estamos conectando con el eros, con la vitalidad. ¿Y qué pasa incluso si no es con la acción? Si no tiene que ver con el hacer, ¿qué pasa si en la interacción con mis colegas, por ejemplo, yo también me pudiese vitalizar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros, valiéndonos de esta emoción que les presentaba hace un ratito de la alegría, pudiésemos juntarnos a reconocernos, a agradecernos, a felicitarnos y me vitalizo y salgo de esa desvitalización que habitualmente nos tiene sumidos el contexto occidental, contemporáneo, de tanta rapidez y de tanta velocidad, donde estamos sumidos en el estrés, en la desconexión, en la bulia y en la apatía. Precisamente, muchos de nosotros tenemos que lidiar con situaciones o sensaciones de estrés, y precisamente eso es un déficit de eros, precisamente porque no nos hemos permitido poder disfrutar, detenernos a disfrutar o a apasionarnos, a sentirnos vivos, a reencantarnos. Y ustedes saben que hay prácticas eróticas tan sencillas como abrir una mandarina, comerme un gajo de mandarina, ponerlo en la boca y sentir su sabor. O como por ejemplo echarme un poquito de crema con aroma en las manos y sentir cómo están suavecitas
y el aroma es rico, o como por ejemplo, no sé, sentarme a disfrutar un atardecer o caminar ahora en las calles de Santiago y darme cuenta cómo las hojitas secas crujen. Es estar presente, eso es el eros y la vitalidad. A eso es a lo que los quiero invitar también hoy día. Y un exceso de eros nos lleva hacia el hedonismo, hacia las adicciones y a la complacencia. Pero la vitalidad justamente es lo que nos trae aquí de nuevo al presente. Y además, si miramos el eros y la vitalidad como una de las emociones que nos permite autocuidado, podríamos darnos cuenta de cuánto espacio le estamos dando eso a nuestra vida en el día de hoy. Cuánto lo estamos necesitando y qué estamos necesitando. ¿Qué es lo que estamos pudiendo disfrutar? ¿Cuánto estamos pudiendo disfrutar? ¿De qué gozo? ¿Y cuánto espacio le doy para eso? ¿Cuánta prioridad le doy? Porque de pronto el goce que pudiera ser algo que está tan relegado y que no es tan relevante, al darle un poquito más de prioridad, me vitaliza y me permite, por ejemplo, estar animado para tener esa pasión que necesito para ir a defender un proyecto o para tener esa conversación difícil. Entonces, todas estas emociones que les he comentado también son de alguna forma mecanismos de autocuidado y de autoprotección psicológica, ¿ya? Y antes de pasar a la próxima lámina, que me la quiero pasar rapidito, les voy a contar acá algunos tips de la gestión emocional, ¿ya? Acá, 4 cosas súper simples, súper sencillas que les regalo, que de verdad son súper fáciles de aplicar para nuestras regulaciones emocionales, para comprender en qué está emocionando el otro, etc. La primera es tan elemental, pero en realidad la hemos practicado tan poco, que es ¿qué siento? Desde estas disposiciones emocionales que yo les expresé y les compartí hoy día, por ejemplo, como cada una de ellas nos habla de algo que está ocurriendo, primero sentir, oye, ¿qué es esto que siento? A mí a veces me pasa que converso con personas, ¿qué te pasa? Es que me siento raro. No saben distinguir o no saben mencionar qué es lo que les está ocurriendo emocionalmente, porque no identifican cómo se llama esa emoción. Hoy día ustedes ya tienen 6 nombres, y aparte los excesos y los déficits que les dan una gama un poquito más grande de lo que tenían hace una hora atrás, ¿ya? Entonces, comprender nuestra emoción y saber de qué nos da cuenta nos permite estar un poco más regulado y entender eso que sentí antes de poder compartirlo con el otro, ¿ya? La segunda, que nos puede ayudar con esto mismo, también tiene que ver con los 3 por qué. Oye, pero ¿por qué siento esto? Es que me molestó tanto, me enojé, de repente me enojé, pero ¿por qué me enojé? Es que, no sé, me sacó de onda porque me pareció inapropiado. ¿Pero por qué me pareció inapropiado? Porque lo encontré ofensivo. ¿Pero por qué lo encontré ofensivo? Porque en mi casa me enseñaron que eso no se hace. Ah, entonces me transgredió en algo importante para mí. Y eso mismo, incluso yo podría aplicarlo con un tercero. Si alguna vez estamos teniendo una conversación en donde el otro me dice, no, es que estoy emputecido contigo, podemos tener esta pequeña herramienta de una forma, digamos, contextualmente ya instalada, en la que le digamos, pero explícame, ¿qué fue eso que te molestó? ¿Qué fue lo que transgredí? ¿Qué fue lo dañino? Se fijan que con estas distinciones ahora podemos empezar a hacer preguntas, pero tienes miedo, pero ¿qué es lo que podrías perder? O no sé, tienes tristeza, ¿qué es lo que perdiste? ¿Cuál es la pérdida? ¿Ya? La tercera es ser asertivo, y esta es una frase como digamos un poquito armada que les puede ayudar para comunicar cuando siento algo con el otro sin tirarle como la mochila de carga emocional de lo que yo siento para que el otro se haga responsable. Es decirle, me siento de tal manera cuando tú haces tal cosa porque me gustaría que. De esa forma yo soy la implicada y yo estoy pidiéndole al otro que legitime lo que yo siento. Pero no le estoy diciendo, es que me da rabia. Y es como, hazte cargo, ¿ya? Y la cuarta, que puede ser también bien valiosa, es pedir feedback de cómo los demás nos ven emocionar a nosotros mismos, porque a veces los demás perciben distinto que nosotros nuestra expresión emocional. Y yo, por ejemplo, puedo pensar que soy una persona como bien tranquila, y los demás pueden decir, no, es que cuando tú te enojas eres agresiva. Y yo en realidad no lo tengo en mi gama de repertorio, porque en mi casa todos hablan fuerte cuando se enojan y todos gritan y a veces golpean las puertas y al ratito nos reímos y nos abrazamos y no pasa nada.
pero eso para otra persona en su otro contexto puede ser súper agresivo y dañino y puede darle miedo, por ejemplo. Entonces yo los invito a que también, si ustedes alguna de estas emociones no la tienen tan clara o no tan identificada, cómo es que ustedes la expresan o cómo ustedes son de hábiles en su inteligencia o en su habilidad de gestión emocional, puedan preguntarle a un otro neutro con el que tengan confianza y les pidan feedback, ¿ya? Y ahora vamos a la pregunta anterior que quería dejar lista, que era esta, para ir cerrando esta conversación. ¿Qué aprendieron ustedes de estas emociones? ¿Qué aprendieron tanto en sus vidas, en sus historias, en lo que conversamos hoy día? ¿Qué se llevan? ¿Qué reflexión nueva les aparece? Eso, y voy a dejar de compartir porque me gustaría escucharlos, mirarlos, a ver si alguien ahora sí se anima a abrir el micrófono o si alguien también quiere compartir a través del chat. Hola, no sé si me Hola. escuchan. Hola, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Richard Rojas. Hace un gusto escucharte, la verdad, son temas muy importantes para nuestra vida en general. Yo, mientras tú ibas diciendo, yo iba anotando un par de cosas en mi cuaderno e intentando relacionar varios conceptos directamente respecto a qué significa trabajar con las emociones, porque quizás hoy día que tú las pones, digamos, en evidencia en este momento, en esta presentación, me Ujú. surgen varios conceptos que en realidad creo que se traducen solo en uno y que van básicamente relacionados con la inteligencia emocional o el Mm. desarrollo de la inteligencia emocional. De pronto, nosotros somos capaces de sentir nuestras emociones, pero quizás también, y coloqué hermetismo acá en una de las líneas en el cuaderno, porque muchas veces nosotros mismos nos auto marginamos justamente para no expresar los sentimientos o las emociones, por el juicio inclusive también, por eso también coloqué juicio, coloqué autogestión. Muchas veces reconocemos o identificamos nuestras emociones, pero no somos capaces de autogestionarlas. Es un trabajo muy, muy, muy importante y que no es fácil de llevar. También tiene que ver con lo que es comunicación, ¿ah? Porque sabemos que nosotros estamos constantemente comunicando verbalmente, no verbal, en fin. Pero creo que es muy importante, sobre todo en los equipos de trabajo. De pronto sentimos algo, y tal como te lo señalaba anteriormente, no informamos o no comunicamos, y quizás el otro tampoco es capaz de poder percibir, justamente porque estamos ocupados nosotros mismos de autogestionarnos. Entonces, creo que este tema da para mucho, es un desarrollo. Y lo otro que quería comentar respecto a lo que toqué en principio de la inteligencia emocional, recordemos que esto es un desarrollo, ¿ya? Nosotros tenemos vidas, digamos, realizadas, tenemos patrones de vida, de cultura, de forma, que para unos pueden ser muy, muy buenas y para otros muy malas, tal como tú lo señalabas con algunas actitudes. Por lo tanto, acá yo dejo más que agradecer tu presentación, dejar algunos temas en general para poder abordarlos de alguna otra forma y tú nos puedas recomendar o algún, no sé, algún tips que nos puedas ayudar para la autogestión. Yo creo que eso es muy relevante. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Richard. La verdad es que creo que hiciste un resumen súper valioso. Agradezco mucho, y me alegra mucho también que me compartas tu resumen porque creo que es súper nítido todas las apuntes y anotaciones que hiciste respecto de la reflexión que lograste a partir de esto que compartí. Y efectivamente yo creo que todo esto que compartimos, así muy rapidito, incluso con menos interacción de la que me gustaría y de la que estoy habituada, pero en virtud del tiempo, ¿no? Respecto de las emociones, es casi así como el ABC de la emoción y el manual rapidito, solamente para que nosotros digamos, wow, acá hay un tremendo mundo del cual podemos explorar y esta parte y esta parte y esta parte no las conozco mucho, entonces sería bueno para mí hacer un doble clic, ¿ya? Es simplemente así como dijimos, casi solo los titulares, como si fuera un comercial de las emociones, ¿no? Pero la verdad es que acá hay una base fundamental y el tip principal que yo les doy tiene que ver con el autoconocimiento y con la autopercepción, porque en la medida en la que yo me conozco y yo sé cómo emociono y que cuando esto me pasa, ahora le puedo poner este nombre y puedo decir, ay, estoy sintiendo impotencia, o ay, estoy sintiendo parálisis, o hoy en realidad no le doy espacio para el goce, ahí es que recién yo puedo darme cuenta de, ya, entonces mira, dentro de esta paleta de colores, por ejemplo, yo soy más celeste, o yo tengo hartas tonalidades de verde, me falta un poco de amarillo. Y, por ejemplo, no sé, pues mi colega es bastante fucsia, por decir una cosa, ¿no? Fucsia y tiene hartos colores, no sé, magenta. Entonces, a veces, claro,
tenemos como una diferencia emocional, aparte de nuestras diferencias, digamos, de las coherencias que somos. Pero mira, ese fucsia me hace tanto falta a mí, porque a veces yo me pongo celeste, casi azul. Y cuando yo estoy con esa persona, la verdad es que me invita a mirar la vida desde otro punto de vista, o tiene reflexiones distintas de la mía, y nos complementamos, ¿no? Entonces, ya saber que todos somos observadores distintos y que todos sentimos las mismas emociones básicas, pero de formas y con tonos muy distintos, nos da una claridad para, primero, conociéndonos nosotros, decir, ok, a mí me pasa esto con ciertas emociones. Así como en los mamitas del mall, no sé si ustedes han visto alguna vez el mapa del mall que uno dice, usted está aquí, ya. Eso es clave. Saber dónde yo estoy en este momento es fundamental para que me pueda yo también autogestionar respecto de cómo comunico con los otros y conocer mis brechas y dónde puedo trabajar. El trabajo personal ayuda muchísimo en eso. Pero además de eso, me permite darme cuenta de en qué está el otro y que a veces no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver con mi interpretación. Este es un tema maravilloso de trabajar y cuando las emociones les damos el protagonismo que se merecen en los contextos laborales o académicos, podemos llegar a los altos desempeños. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Vamos a ir terminando por la hora. Habíamos conversado con Natalia que fuera hasta las 4:15. Primero, agradecerte, Natalia, por compartir con nosotros todos tus conocimientos y esta súper buena presentación. Agradecer también a María Luisa España, que nos ayudó a organizar y te contactó para este taller. Y como reflexión final, por una parte, lo importante que es, como decía Natalia, conocernos y dado que nosotros estamos todos los días en interacción con otras personas, estudiantes, docentes, la importancia de saber cómo estamos y cómo nos vamos a enfocar. Para los que llegaron más tarde, les comento que esta actividad está organizada por la UNDEPA, la Unidad de Derechos Humanos, que vamos a estar trabajando junto con la Unidad de Personas en la promoción del desarrollo integral de nuestra comunidad a través de acciones concretas como esta, que vamos a vincular para el desarrollo de una convivencia y una cultura respetuosa y la calidad de vida de todas y todos quienes estamos en nuestra institución. Así que muchas gracias y muchas gracias, Natalia, por acompañarnos, y cualquier duda, consulta, nos las hacen saber a Daniela o a la vicerrectora o a Malú para poder seguir trabajando en estos temas con toda la comunidad universitaria. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, buena tarde. Chao, gracias.